¿Qué viniste a hacer? Hablar contigo. ¿De qué? ¿Quieres contarme que amas al noble caballero Alcázar? ¿Que eres feliz siendo dueña de una hacienda, satisfecha con tus trapos de seda y alhajas? No, Juan. Yo estaba muy deprimida al saber que ibas a estar 10 años en la cárcel. Me tuve que casar porque mi mamá me obligó. Estamos en la ruina. Charo, por favor, no me vengas con ese cuento. En la ruina han estado siempre. Te juro, Juan. ¡No jures nada! Eres mucho peor de lo que creía. Ramera. Hipócrita. Eres una basura. Tampoco voy a permitir que me insultes. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué vas a hacer para impedirlo? Voy a gritar, a ser yo la que diga todo. Sí, no me digas. ¡Hazlo! Grítalo. Dile la verdad a tu marido. Cuéntale todo. Haz que me reclame, que se enoje, que se ponga furioso para que me rete a un duelo y así poder matarlo. Tienes razón en despreciarme, pero yo sé que en el fondo todavía me quieres como yo a ti. Estás muy equivocada. Lo que sentía por ti ya se murió. No es cierto. Lo que pasa es que estás enojado. Te sientes herido y yo te entiendo. Tú no entiendes nada. Lárgate. Pero es que te tengo que No me explicar. expliques nada. No me interesa. Lo único que podrías hacer para que yo te perdone y me olvide de lo que hiciste es irte conmigo. Pero si no se sentía bien, ¿por qué se fue a caminar? Pues no sé. ¿Te dijo por dónde iría? No. Voy a buscarla. Yo creo que te equivocaste. Además, ¿para qué vendría Juan aquí? ¿Cómo que para qué? ¿Ya te olvidaste de su vieja? Capaz que Juan se enteró que se había casado y vino a reclamarle. Entonces, a estas horas, o mató al patrón, o el muerto es él. Ándale, hija. Voy a ver si averiguo algo. Buenas. ¿Qué pasó con el viejo que vino ayer? Lo mandaron otro encargo. ¿Cómo están el patrón y su nueva esposa? Como todos los recién casados. Esta mañana, cuando estábamos en el campo, vimos pasar un jinete. Nos pareció alguien de San Pedro, ¿verdad? ¿Usted no sabe quién es? Los señores siempre reciben visitas. ¿Usted no lo ha visto? Pues yo nunca voy para la casa grande. Nos gustaría saber si ese señor que llegó se llama Juan. ¿Por qué? Bueno, es que el muchacho trabajaba con él y siempre le tuvo buena voluntad. A lo mejor él puede pedirle al patrón que le quite los grilletes. Lo que pasa es que el muchacho está cojo y las cadenas ya lo tienen harto. Nosotros no somos bandidos. Lo que pasa es que nos metieron presos por una venganza. Pues si de veras ese señor que llegó es Juan, él nos va a ayudar. Pues déjeme ver qué averiguo. Ándele. Más muchachos. Ándele. Ahora que hay, aprovechense. Ándele, muchachos. Dicen que la mejor salsa es el hambre. ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Por qué se siguen metiendo en mi vida? ¿Y qué otra cosa podemos hacer, Aimé? ¿Te das cuenta de lo que hiciste, de lo que puede pasar? Si ese hombre se lo ha contado a tu hermana, igual se lo puede decir a Andrés. Pero si todo es mentira, yo no he hecho nada. Es una conjura de Mónica. Seguramente ella lo convenció para que dijera eso, porque me quiere perjudicar, porque no soporta verme feliz. ¿Qué haces aquí, chiquita? Lo siento, nena, pero no puedo ir contigo. Mañana si quieres, ¿eh? Quita esa cara de susto. Aún no he dicho nada.
Me he dejado llevar y traer al gusto de todos ustedes. Y no sabe cuánto se lo agradezco. No, tampoco me lo agradezca todavía. Yo creo que no debió de haber aceptado el puesto que le dio Andrés. ¿Por qué no? Por prudencia. Aimee está muy arrepentida, se lo aseguro. ¿O es usted una ingenua o una gran mentirosa? Arrepentida esa meretriz. Además fue ella la que me buscó. Varios días estuvo rondando mi casa, espiándome hasta desnudo. ¿Qué hombre con sangre en las venas se resiste? Y no solamente consiguió lo que quería, sino que me volvió loco como un imbécil. Tanto que hice un viaje en el que cada minuto me jugaba la vida. ¿Sabe por qué lo hice? Para poder acercármele con ropa de caballero, para que no se avergonzara de ir conmigo a la luz del día. Y para poder cumplir con todo eso que a ustedes les parece muy importante: familia, conveniencia, religión. Y lo hice porque ella me dijo que me quería. Aceptó ser mi esposa y sobre su vida juró esperarme. Entiendo, pero por favor, ¿qué caso tiene decírselo ahora, Andrés? Además, le aseguro que ella está terriblemente afligida. Consolándose en los brazos de su marido, ¿no? Por favor, no piense en eso. Yo pienso lo que se me da la gana. Y voy a hacer lo que se me da la gana. Por favor, sea generoso. ¿Generoso? Solamente los que son felices pueden darse el lujo de ser generosos. Y yo en este momento estoy que me lleva el demonio. ¿Se puede? Sí, pasa. ¿Cómo te sientes, prima? Esta terrible jaqueca que no me deja vivir. Si estás tan molesta, mejor te dejo descansar. No. Me hace bien distraerme. Siéntate. ¿Está todo bien? Llegó don Noel. ¿Qué vino a hacer aquí? No sé, creo que se va a quedar aquí unos días. Tal parece que la casa se está llenando de personas indeseables. Y no sé de dónde sacaste que ese pelado que también llegó tiene parecido con la familia de Francisco. Seguramente me equivoqué. Por supuesto. Ay, estoy tan disgustada con Andrés. ¿Y por qué? ¿Te parece poco haber empleado a ese infeliz? Tú seguramente no sabes quién es, pero yo tengo muy malas referencias de él. Es un delincuente, un tipo de lo peor. Se lo dije a Andrés, pero está de necio. ¿Y por qué? Porque es un sentimental. Debe habérselo recomendado ese entrometido de Noel y él de inocente lo ha aceptado. Hasta le supliqué que lo echara, pero no quiere. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? Aimee está enterada. No sé. Si ella me apoyara, tal vez entre las dos podríamos convencer a Andrés. ¿Por qué no hablas con ella? Explícale la situación. Además, ese bandido es un peligro aquí en la hacienda. Puede hacer cualquier barbaridad. Está bien. Hablaré con ella. Pero si ya te sientes bien, ¿por qué no nos acompañas a cenar? Quiero que Juan te conozca. Estoy mejor, pero no tanto como para salir del cuarto. Además, me has dejado sola casi todo el día. Yo había pensado que nos quedáramos a cenar aquí, los dos solitos. Pero tenemos huéspedes. Además de Juan está don Noel. ¿No puedes decirles que no me siento bien? ¿Y te quedas a acompañarme? Acabamos de casarnos. Por favor, no seas así. ¿Sí? Aimee lo niega, hija. Dice que no es verdad. Miente, mamá. Pero ¿cómo es posible que le creas más a ese hombre que a tu propia hermana? Porque si entre ellos solo hubiese existido una simple amistad, como ella dice, él no habría venido. Tú no sabes cómo estaba de alterado cuando llegó. Quería decírselo a Andrés, quería matarla. Jesús. Afortunadamente Dios hizo un milagro. Pero tengo miedo de que a la menor provocación estalle, mamá. Se ve que es un hombre agresivo, violento y está muy herido.
Aimé le dio su palabra de matrimonio. Juró esperarlo. Dios mío, pero ¿cómo pudo? ¿Cómo se atrevió tu hermana a hacer eso? Mamá, dime una cosa. Eso que me dijiste de que se parece mucho a mi tío Francisco. Ay, no sé, mi cielo, pero tengo una terrible sospecha. De que también sea hijo de mi tío. Supongo que Andrés no lo sabe. ¿O lo sabrá? ¿Y él? ¿Juan estará enterado? Ay, no sé, mi cielo, sería espantoso. Es que es idéntico. Solamente un ciego no se daría cuenta. Y sin embargo, tu madrina lo niega. Eso se me hace aún más sospechoso, ¿eh? A lo mejor no lo ha visto. Por supuesto que lo vio. ¿Por qué crees que está enferma? Por el coraje. Y quiere echarlo como de lugar. Hasta me pidió que Aimé la ayude para convencer a Andrés. Está en el comedor cenando. ¿Y quién le dio permiso? ¿Por qué no le llevaron la comida a su casa? Es que no está en la casa del administrador. El joven Andrés dio órdenes de arreglarle una recámara aquí en la casa grande. ¿Aquí? ¿En mi casa? ¿Tu tío ya regresó? Sí, trajo a un hombre, un amigo del señor Juan. ¿Quiere que le diga que venga? No, mejor lo veré mañana. ¿Le traigo su cena? Solo mi té, gracias. Está bien. Pero no me negará que en todo el país se respira un aire de intranquilidad, que hay demasiadas injusticias y la gente ya está harta. Bueno, así ha sido y así será. Siempre ha habido ricos y miserables. Es la ley de la vida. Usted habla de esa manera porque ve los toros desde la barrera. Pero si estuviera en el ruedo peleando con el hambre y la miseria, no creo que se quedaría tan conforme. Seguramente que no, pero gracias a Dios que no estoy en ese caso. Afortunadamente en este mundo cada quien tiene lo que se merece. ¿Y usted qué opina, Juan? Nada. ¿No le agrada expresar su opinión? Con gente que habla por hablar, no. Juan. Qué grosero. No se apene, licenciado. En todo caso, es Andrés el responsable por forzarnos a compartir la mesa con tipos tan rústicos como este. Perdóneme si se lo digo, Alberto, pero usted fue el primero en ofenderlo. Mónica. Es la verdad, mamá. No se le puede decir a una persona que evidentemente ha nacido en la pobreza y lucha por sobrevivir que tiene lo que se merece. Hija, por favor. No, doña Catalina. Déjele expresar su opinión. ¿Y usted cree que Juan se merece más de lo que tiene? No lo conozco lo suficiente para opinar, pero sí sé que hay muchos que tienen todo sin merecerlo. Hola, ¿cuándo llegaste? Hace un rato. Y como me dijeron que estabas comiendo con los señores, no quise molestar. Aquí están tus cosas. Gracias. ¿Ya cenaste? Sí, en la cocina. Claro. ¿Me quieres decir qué estás haciendo aquí? Siéntate. Ahora te explico. ¿Tienes alguna noticia de Azucena o de los demás? Anoche fui con la porteña, pero no han vuelto a saber nada de ella. Ni tampoco de Pedro y el tuerto. Pero cuéntame, ¿es cierto lo que me dijo Bautista? ¿Eres el nuevo administrador de aquí? Sí. ¿Pero por qué? Ahora eres rico y no necesitas trabajar, y menos a las órdenes de otro. Aimé se acaba de casar con Andrés Alcázar. Y Andrés y yo somos hijos del mismo padre. Es un hombre muy guapo, de acuerdo, pero justificar su comportamiento tan impropio. Mira, no lo defiendo porque sea guapo, sino porque me pareció humillante lo que dijo Alberto. Pero Alberto estaba hablando así en general. Nadie le dijo al señor Juan que se pusiera el saco. Es que, ¿sabes qué? No quiero discutir. Ah, ¿estás enojada? No, solo que no tiene caso. Pues de verdad que es un hombre regio. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? Del señor Juan, ¿no? Oye, y a propósito, ¿cómo se apellida?
No sé. Lástima que sea un simple administrador, porque si fuera rico le echaría el lazo. ¿Tan atractivo te parece? Ay, no tienes ojos, mujer. Esa estampa, la cara, su porte. ¿No te parece que tiene una mirada así como que te llega hasta el fondo y da escalofríos? Qué pena que mañana me voy. Dichosa tú que te quedas rodeada de tantos hombres guapos. ¿Y qué puedes hacer? ¿Matarlo para que manden al ejército tras de ti y termines en un paredón? ¿Crees que vale la pena? ¿Y vale la pena entonces seguir viviendo amargado, frustrado, lleno de resentimientos? Si no he tenido familia ha sido por culpa de esta gente. Gracias a ellos no tengo nada, ni siquiera mi apellido. Y ahora que pensaba casarme y cambiar de vida, me ilusioné con tener una esposa, hijos. ¿Y qué pasa? De nuevo aparece uno de ellos y me roba la mujer que había escogido para mí. Pero él no tiene la culpa, no sabía nada. Mala suerte. ¿Por qué tengo que ser siempre el perdedor? ¿Y cómo te vas a desquitar? Andrés no va a disfrutar mucho tiempo de esa mujer. Ella juró ser mía. Tendrá que cumplir. Por las buenas o por las malas, pero me la voy a llevar. ¿No le parece? ¿Usted cree? ¿Usted no? Bueno, tal vez hay algo en él. La estatura, el color del cabello. No, no, don Noel, no trate de engañarme. Usted conoció mejor que yo a Francisco, y ese joven es su mismo retrato. Mire, don Noel, el hecho de que Sofía niegue el parecido y que quiera correrlo, me hace sospechar que ella lo sabe. Doña Catalina, está usted haciendo suposiciones equivocadas. Le aseguro que... No me tiene confianza, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué no me dice la verdad? Es que no hay nada que decir. Usted lo conoce desde hace mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y él le tiene confianza? Bueno, es decir, ¿le platica sus cosas? Sí. Le ha dicho que pensaba casarse. Le mencionó el nombre de la muchacha. Me lo dijo esta mañana. Pero no se angustie. Juan es noble, tiene buen corazón. Pero es que él le dijo a Mónica, amenazó con desatar una tragedia. Bueno, tal vez esa haya sido su primera intención cuando llegó. Pero ya tuvo tiempo de calmarse. Bueno, si hasta ahora no ha dicho nada, lo más seguro es que se quede callado. Dígame la verdad, don Noel. ¿Es hijo de Francisco? Sí. Solo que le ruego, doña Catalina, que no se lo diga ni a Mónica, ni a Aimé, a nadie. Andrés no lo sabe. Pero Sofía sí, ¿verdad? Creo que ella empezó a sospechar cuando lo traje aquí por primera vez, por órdenes de don Francisco. Por supuesto, su intención era darle una educación, criarlo como correspondía a un hijo suyo, pero desgraciadamente falleció y doña Sofía lo echó de la casa. Pero, aún suponiendo que en ese entonces solo hubiera sospechado, al verlo ahora, debe haberse convencido. Juan y Francisco se parecen tanto. ¿Y Bautista? ¿Y la demás gente que conoció a Francisco en vida? Cualquiera puede hablar. ¿Qué podemos hacer? ¿Y él? ¿Sabe que Andrés es su medio hermano? Sí. Lo supo siempre. ¿Y qué tal si se lo dice? Don Noel, estoy tan asustada. Sofía lo aborrece, quiere correrlo.
¿qué tal si lo trata de mala manera, lo insulta? Y él, para desquitarse, pues dice algo de mi hija. Por favor, le ruego, le suplico, hable con él. Dígale que tenga piedad, que mida las consecuencias, que no sea rencoroso. Haré todo lo que esté de mi parte para evitarlo. Gracias. Por esta noche tendrás que acomodarte aquí. Ya mañana te busco un lugar. Está bien, aunque no entiendo por qué quieres que me quede. Yo de ranchos no sé nada, tú tampoco. Todo se aprende. Además, no vamos a quedarnos mucho tiempo. Yo necesito cerca a alguien de confianza para que me cuide la espalda. ¿Y quién va a querer matarte aquí? Nunca se sabe. Ah, ¿qué tal, segundo? Buenas noches, don Noel. ¿Podemos hablar? Claro. Bueno, yo voy a darme una vuelta. No. No hace falta. Puede hablar con confianza. Segundo está enterado de todo. ¿De todo? Que vine buscando a mi prometida, que me abandonó para casarse con mi medio hermano. Por supuesto. Siéntate. Don Noel, por favor. ¿Usted dirá? Acabo de hablar con doña Catalina. ¿La que iba a ser mi suegra? Juan, basta. No es un asunto de broma este. ¿Y usted cree que lo estoy tomando a broma? La señora está muy angustiada. No lo dudo. ¿Cuál de sus dos hijas se lo dijo? ¿La santa o la pecadora? No sé, pero debes comprender su aflicción. Claro que sí. Ha de ser terrible para una madre darse cuenta que tiene por hija una perdida. Bueno, ¿vas a escuchar sí o no? ¡No! Sé perfectamente todo lo que me va a decir. Que me olvide del asunto y que me largue. No voy a hacer ninguna de las dos cosas. ¿Y se puede saber qué piensas hacer? No lo sé, todavía no lo decido. Por lo pronto voy a quedarme una temporada disfrutando de la amable hospitalidad de mi hermano. Doña Sofía quiere que te vayas. Que me lo diga en mi cara. Estás jugando con fuego, Juan. No tengo nada que perder. ¡Puedes perder la vida! No es la primera vez que me la juego. Eres un necio, un terco, un tonto. Y no digas que no te lo advertí. Vamos a dormir. Ha sido un día muy pesado. Segundo Quintana. Puedes acomodarlo en la casa que era del administrador. Pero lo que sí quiero, Juan, es que te encargues hoy mismo de los arreglos de la escuela de Mónica. ¿Tiene usted una escuela? Bueno, así le digo yo. Es que ha insistido tanto. Mi amor. Quise acompañarlos en el desayuno. Qué bueno. Ya era hora. Ahora sí quiero presentarte a Juan, mi esposa y mí. Encantado, señora. ¿El gusto es mío? Fuimos a despedir a Teresa, que se acaba de ir. ¿Me permite? Gracias. ¿Y cuál es el problema con la escuela? Es que está muy dañada. Hace falta arreglar el techo, pintarla. Sí. Algunos pupitres están rotos y otros prácticamente son inservibles. ¿Y quién va a instruir a los niños? Yo. Sí, pero por muy poco tiempo. Mónica nos quiere abandonar. ¿Por qué? ¿Va a volver al convento? No sé, tal vez. Mi hermana es la eterna indecisa.
Primero armó un gran revuelo con eso de tomar el velo. Y luego siempre no. Tienes que decidirte, mujer. No nos tengas en ascuas. Buenos días. Buenos días. Seguramente su hermana quiere pensarlo bien. Es peligroso tomar decisiones precipitadas. Luego se pagan las consecuencias. De todos modos, es asunto personal de Mónica, en el cual no debemos meternos. Si usted quiere, en cuanto terminemos de desayunar, podemos ir a ver la escuela. Gracias. ¿Gracias por qué? Simplemente estoy cumpliendo con una orden de Andrés. Una orden muy grata, por cierto. Y perdona si te lo digo, pero a veces eres muy agresiva con tu hermana. ¿Por qué? Porque es una hipócrita. No digas eso. Es la verdad. Armó todo ese alboroto del convento con la esperanza de que te diera pena y volvieras con ella. Y cuando se dio cuenta de que no ibas a dar marcha atrás, decidió que siempre no tenía vocación. Y ahora se quiere quedar para fastidiarme. ¿No te parece que la estás juzgando con demasiada dureza? Es que no la conoces, mi amor. Mónica no es la santa que todo el mundo cree. Si no lo sabré ella. Es fría, calculadora y hasta mentirosa. La verdad no da esa impresión. Es mi hermana y por supuesto que la quiero. Pero preferiría que se fuera. Como está despechada, es capaz de muchas cosas. ¿Cómo qué? Puede intrigar para perjudicarme, ¿Perjudicarte en qué? haciéndome quedar mal con tu mamá, contigo mismo. Mal asunto esto del Juan del Diablo. Hay que hacer algo con él. Buenos días, don Alberto. ¿Qué tal, Juanita? Me voy, tío. Y no olvide que doña Sofía quiere verlo. Con permiso, señor. Como te decía, si Juan del Diablo se queda, las cosas se pueden poner muy difíciles. Basta con que se le ocurra pedir los supuestos papeles de los reos. Y nos vamos a ver en muchos problemas, no solamente con Andrés, sino con los demás hacendados. ¿Y qué hacemos con los presos que don Andrés dijo que eran gente de Juan del Diablo? ¿Cuántos son? 2, uno tuerto y un chamaco. Pues hay que desaparecerlos, llevarlos a otra hacienda. ¿Dónde están? En el campo. Encárgate hoy mismo. ¿Tú crees que tu amigo Cajiga puede esconderlos por unos días? Yo creo que sí. Maldita sea. ¿Cuántos problemas ha traído este infeliz? Pero no creo que dure mucho aquí. ¿Por qué? Porque doña Sofía no lo quiere. ¿Alguna razón en especial? Bueno, si doña Sofía piensa declararle la guerra, entonces habrá que aliarse con la señora. ¿Por qué no le dices que comparto su opinión? Luego me informas.